Como una nube, tus rebeliones no hace un repaso de la violencia, sino un reparo de la violencia. Y habla de las décadas del 80 y el 90 que yo escogí, no porque hayan sido particularmente violentas, sino porque son la historia de Colombia, dolorosa, que nos marcó. Sin ir más lejos, es la historia de los que tuvimos hijos en aquellas décadas tan terribles, y es el país que heredaron nuestros hijos. Colombia escaló de un conflicto de violencia rural, de marchas y protestas campesinas, a un conflicto de violencia urbana. Y en esa violencia urbana aparecieron en el paisaje terrible de Colombia personajes como Pablo Escobar, o incluso las manifestaciones, si se quiere, políticas en su momento del M-19. Pero todas terminaron mal, y entonces en ese sentido lo que pretende la novela es demostrar que todas esas rebeldías fueron inútiles. Sé que muchos van a decir que esas rebeliones sí sirvieron, porque el M-19 conquistó el poder precisamente después de todo su historial. Pero yo respondo que fue precisamente por lo contrario. El M-19 tuvo que rectificar el camino y llegó al poder por la vía de los votos, de la contienda civilizada y de las ideas. Entonces fue al revés. Ellos llegaron realmente al poder porque rectificaron el camino y lograron llegar a gobernar un país. Ese es el examen que nosotros tenemos que hacer, que no es a través de la violencia ni de la vía de las armas, sino de la contienda civilizada, como podemos progresar como nación. El narcotráfico, querámoslo o no, marcó la historia de Colombia y marcó un capítulo absolutamente doloroso. Por eso insisto en la novela en que esas prácticas que realmente impuso el narcotráfico, que son la práctica del más vivo, de la intimidación para conseguir propósitos, para quienes tuvimos que vivir la época de las bombas de Pablo Escobar y amanecer cada día con esa zozobra y ver que nuestros hijos crecían en medio de una nación desesperanzada, esas prácticas grotescas del narcotráfico no pueden seguir. Nosotros todavía vivimos las secuelas de esa época. Si Colombia quiere progresar como país y como nación, evidentemente tiene que corregir esas prácticas. Por eso la novela recaba en esos aspectos. Como una nube, tus rebeliones no plantea una dicotomía entre dos formas de gobierno opuestas. El socialismo y el capitalismo ya cumplieron, realmente tuvieron su oportunidad como formas de gobierno y como expresiones políticas. La democracia todavía la tiene. La democracia, aunque imperfecta, aunque muchas veces viciada y, si se quiere, a veces pervertida, especialmente la democracia presidencialista como la concibió Occidente, pues todavía tiene esa oportunidad para dirigir una nación. Pero nosotros tenemos que recabar desde la literatura, incluso muchas veces incomodar y cuestionar, para demostrar que realmente el camino civilizado es el que puede hacernos como nación. Por eso, como una nube, tus rebeliones insiste no en la pelea entre dos formas de gobierno, sino realmente en la salida, y cuestiona, y además de eso incomoda. Pero de eso se trata la literatura, por eso la novela deja más preguntas que respuestas. Como una nube, tus rebeliones habla de eso, de las distintas formas de rebeldía. Pero provengan de donde provengan, Colombia y Latinoamérica están cansados de los extremos, sean de derecha o sean de izquierda. Por eso yo soy un absoluto convencido de que la rebeldía que engendra violencia no conduce a procesos exitosos. La única rebeldía que lleva esperanza y que lleva fe es la rebeldía del espíritu. Y entonces, como una nube, tus rebeliones, una vez los lectores hayan terminado de leerla, serán los encargados de decir si esas utopías terminaron en tristes distopías o si en realidad fueron meros argumentos políticos que terminaron convertidas en verdaderas pesadillas. Soy Hernán Estupiñán, periodista y escritor, autor de Como una nube, tus rebeliones, mi séptima novela.